maquinaria del gobierno y toda la maquinaria de los servicios públicos en pos de ese objetivo, yo creo que a lo mejor la situación habría sido distinta. Yo siento que un gobierno puede muchas veces caer en la reacción frente a las cosas que van pasando cotidianamente, que es lo que a ratos le tiende a pasar mucho a los alcaldes, sin tener una visión clara de futuro. Y eso, perdón, para terminar, también tiene que ver con un tema de cultura política. O sea, convengamos que a nuestros ciudadanos y a nuestros electores no necesariamente les importa mucho el programa de gobierno, no necesariamente les importa mucho y exigen que se cumpla ese programa de gobierno. Entonces, en la medida que tenemos ciudadanos con poca cultura política, tenemos autoridades poco exigidas y tenemos autoridades muy cómodas que a la larga lo que buscan es más proteger a veces sus intereses o los intereses de aquellos que los colocaron ahí, más que plantear políticas públicas que vayan en pos de mejorar las condiciones del país, que es a la larga por lo que evidentemente se les elige. Perdona, una pregunta para precisar la pregunta que te hice antes, es que tú me decías que se hacía análisis, ¿no? Que el análisis era importante para la minuta, pero yo me imagino que tú trabajas con un equipo de gente que era heterogénea, claro. Había sociólogos, había psicólogos, ingenieros comerciales, tú cientistas políticos. Sí. Entonces, ¿qué hacía la diferencia? Es decir, ¿por qué estabas tú ahí? Por la perspectiva precisamente de la política pública. O sea, cuando uno trabaja en equipos multidisciplinarios, yo también ahora estoy trabajando con un lote de ingenieros con los que ellos son, como buenos ingenieros, son bastante cuadrados y para ellos les da lo mismo colocar la antena debajo de un colegio, porque de ahí agarra la señal fantástico. Entonces, bueno, pero uno también tiene que ver las externalidades negativas que eso genera, no solamente para la ciudadanía, sino que también para el que está implementando. O sea, el colmo que la Subtel plante una antena arriba de un colegio. Entonces, desde ese punto de vista, en estos equipos multidisciplinarios, a mí me tocó trabajar, claro, con periodistas, que a la larga el periodista lo único que quería era que el presidente estuviera respondiendo a la contingencia y que hablara de que Colo-Colo había por fin ganado después de no sé cuántos partidos, y de que también, entre paréntesis, hablemos de contestemos la Piñera, versus el ingeniero comercial que, no, es que había que meter el tema de empleo, porque pucha, estamos tan mal en las encuestas, ya Frey no le está yendo muy bien, entonces hay que meter... yo te aseguro que esas discusiones siguen siendo las mismas en el segundo piso. Y por otro lado estaban aquellos que también desde la presión de los partidos buscaban colocar en la agenda y en la agenda presidencial aquellos temas valóricos o aquellos temas que más tienen que ver quizás con la declaración de principios de los partidos. Que por ejemplo el PPD quería que se hablara más de derechos sexuales y reproductivos, la DC no le podía ya hablar de eso, entonces se te revelaban los demócratas cristianos. Entonces existe bastante presión a la hora de armar la agenda, a la hora de armar además los contenidos que se van a exponer en distintas alocuciones, donde en el fondo o está todo el país pendiente, como es el caso de un presidente, o está el público objetivo, como sería el caso de un ministro, pendiente de todas y cada una de tus palabras. Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno está estudiando esto, cuando yo estaba estudiando ciencia política, uno de repente pensaba que era un poco gaffiter, porque como que le enseñaban un poco de todo, y como que claro, como que era un poco mentolato, como que servía un poco para todo, pero como que no cachaba muy bien para qué servía en concreto. Cuando estás ahí te das cuenta para qué sirve, porque mientras están todos a cuchillo limpio, miércoles, tratando de meter sus temas, en el fondo tú tienes presente o tú en el fondo logras articular a partir de esta a partir de la información que tú llevas en tu disco duro, a partir de tu preparación universitaria, tú logras en el fondo, por un lado, asesorar a tu jefe en la discriminación de temas, porque el pobre está con la cabeza así, y por otro lado, logras estabilizar en cierta medida estas presiones, de manera tal de poder priorizar aquellos temas que
que son importantes para, por un lado, como yo les decía, dar respuesta a la contingencia, pero también por otro lado no desatender aquello que tiene que ver con estas políticas públicas que trascienden, porque convengamos que para todo gobierno, para todo presidente, para todo ministro, para todo líder empresarial, él sabe que o para toda institución, sabe que la institución permanece y que las personas van pasando. Entonces, desde ese punto de vista, todos quieren dejar su sello y eso es algo que uno, cuando está trabajando como cientista político, es algo que uno no tiene que desatender. Yo siento que la diferencia que nosotros podíamos marcar ahí era poner por sobre la histeria la cordura, por sobre la urgencia el largo plazo y por sobre en el fondo la presión, la mesura, para tener una postura que a la larga permitiera interpretar, cuando hablaba el presidente, a todos los chilenos y no solamente a aquel que tiene más posibilidades además de influir en la agenda, porque ese es otro tema. Jorge, uno tiene la impresión cuando ve esto de la perspectiva del legislativo que la presidencia de repente irrumpe con mensajes, claro, con sus urgencias y básicamente no se tiene una visión de cómo maneja su propia agenda la presidencia, que es algo mucho más amplio por lo que tú estás contando. Sí. Lagos también ocurre con la presidenta Bachelet, tienen ciertas visiones, tienen ciertos temas que son prioritarios. Entonces la pregunta es, ¿cómo ves tú que maneja el Ejecutivo su agenda? O sea, ¿hay una estrategia? ¿Hay un conjunto de actores que son claves? ¿Quiénes son los más relevantes para poner atención en ellos? O sea, yo no sé cómo se estructura el actual gabinete, pero en los tiempos de Lago, bueno, estaba el famoso segundo piso, que era efectivamente el segundo piso que funcionaba, que era este grupo de vacas sagradas donde estaba Eugenio Tone, La Era, Tocman padre, Eugenio La Era, Tocman padre, Ernesto Tone, Parmá, Solís, que eran quienes que eran el círculo, digamos, más cercano a Lagos, que eran quienes al final ayudaban al presidente en la última toma de decisión. Porque, a ver, ¿de dónde se levantaban los temas? Los temas se levantaban, bueno, en primer lugar, yo les insisto, el tema del programa de gobierno. De hecho, Eugenio La Era, que era el padre del programa de gobierno, que era además asesor en políticas públicas, estaba Campero también, todas sus intervenciones iban de la mano del programa de gobierno, versus Tocman, que Tocman era más inmediatista. Ahora, ¿de dónde salían estos temas? Los temas salían de las reuniones de gabinete, los famosos consejos de gabinete donde se reúne el presidente con todos sus ministros, le van tomando en el fondo la temperatura a las distintas temáticas. ¿Cuántas veces por semana se reunían? Depende, pero por regla general era una vez a la semana. Ahora hay un equipo político que creo que le llaman, pero el Lago se juntaba con todo el mundo, no los tenía separados porque en el fondo a él le gustaba escuchar que todos hablaran de todo, o sea que no necesariamente porque era la ministra del CERNAM no podía opinar respecto a un tema de gobierno interior, porque evidentemente de ahí podían surgir estrategias o formas de enfrentar mejor un determinado problema. Y esa reunión era, por un lado, el muro de los lamentos, porque llegaban todos con los problemas, que no sé qué, que tengo paro aquí, allá, que tengo toma, que los profes, los gendarmes, etcétera. Pero por otro lado también era la bajada de línea respecto a cuáles eran las actividades o los énfasis que la presidencia quería imprimir en el Ejecutivo esa semana o ese mes. ¿Se tomaban decisiones o simplemente eran